Empieza a grabar. Ahora sí, cuénteme. El ejercicio 3 de la guía 7. El ejercicio 3. Ah, el límite ese. Ya. Se los voy a mostrar si no tienen la guía a mano y enseguida lo copio en el pizarrón. Ese sería. Perfecto. ¿Se alcanza a ver bien? Bueno, comentarles que ustedes ya deberían tener una especie de esquema en su cuaderno, un, como un diagrama que les vaya mostrando qué casos van apareciendo y en cada caso de qué forma se puede trabajar. Eso es para que ustedes tengan una visión macro. Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de límites así a grandes rasgos. Tenemos los límites que los calculamos en un punto en cuestión, cuando el x tiende a 2, cuando tiende a -5, y tenemos otro grupo que sería el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, si nosotros vemos una gráfica, tenemos la curva, entonces le hacemos el zoom en una parte en particular o vemos qué pasa en la proyección a futuro o hacia el pasado. Entonces, cuando el límite tiende a un punto en particular, ya ahí tenemos diferentes casos, diferentes técnicas que utilizar, dependiendo de la forma de la función. Entonces ustedes saben que ahí pueden recurrir a factorizaciones, a racionalizar el numerador, racionalizar el denominador, que son como los más frecuentes. Cambio de variable también se podría usar si es que la expresión es un poco compleja. Y el otro caso, cuando los límites tienden al infinito, ya tenemos también, depende de la construcción de la función, depende de la forma, hay casos particulares. Generalmente, cuando el x tiende a infinito y la expresión que nosotros tenemos, vamos a tratar de buscar escribirla de una forma equivalente, pero que la x quede en el denominador. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros tenemos una expresión, voy a apoyarme de un ejercicio de la guía. Por ejemplo, el ejercicio 2, que le aparece un cierto límite cuando x tiende a infinito, y le aparece una raíz menos otra raíz. Entonces, cuando nosotros vemos la x como está presentada en el ejercicio 2 y el x tiende a infinito, no nos da una contención, por así decirlo, no podemos encapsular para analizar qué pasa, porque el x tendiendo a infinito crece, 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 y si le sacamos la raíz no importa, también crece, porque en el infinito ya son números muy, muy grandes. Entonces, el camino para trabajar los ejercicios cuando el x tiende a infinito es tratar de reescribirlos dejando la x en el denominador, porque sabemos que cuando el x tiende a infinito, cuando se hace muy muy grande, si está en el denominador, la expresión se hace cero. Entonces, el cero ya es más fácil comprenderlo para nosotros que comprender la idea de infinito o de infinito al cuadrado. ¿Ven? Entonces, para el ejercicio 2 la técnica es racionalizar para buscar x en el denominador. Otra técnica, cuando el x tiende a infinito, es multiplicar por la fracción 1 dividido en x, 1 dividido en x. Y ese x elevado a algo. Puede ser x cuadrado, x cubo o x solito, dependiendo de la expresión. De esa forma, también vamos a dejar x en el denominador. Entonces, lo importante con lo que ustedes tienen que quedarse es que la idea es dejar el x en el denominador para que la fracción se vaya transformando en cero. Y de esa forma la estudiamos mejor.
Otro caso importante para los límites, en algunos casos al infinito o en algunos casos cuando tiende a cero, son los límites especiales. O sea, son expresiones que tienen una cierta forma y esa forma, cuando nosotros la logramos encontrar, el límite es automático. Me refiero a automático porque ya vendría siendo como una propiedad. ¿Ya? Igual se puede hacer el estudio, por ejemplo, de esa seno de x partido en x. Igual se puede hacer el estudio de por qué es uno. Pero al final, ese estudio lleva a concluir la propiedad. Entonces, el ejercicio que propone acá su compañero, que es el 3, tiene una forma especial. Alondra, Scarlett, enseguida, después de este, vamos a ver uno o dos de la guía y después nos vamos con derivadas. Entonces, este límite tiene una forma especial. Ya, no es de trigonométrica, no es seno ni coseno, pero tiene la otra que es de exponencial. Entonces, ahí ustedes también tienen que ver cómo es la forma de la exponencial. Y es uno más uno partido en x, por ejemplo, elevado a x. Tenemos que tratar de construir esa forma, ¿ya? Lo mismo que le explicaba la semana pasada con el tema del seno de x partido en x. Tratar de construirlo y a lo mejor van a quedar algunas expresiones ahí en el aire o van a aparecer expresiones nuevas. Y esas las vamos incorporando para formar la expresión. Por ejemplo, cuando ustedes tenían seno de x dividido en x cuadrado. Se parece a la forma de la seno de x partido en x, pero le sobra un x abajo. Entonces ahí ustedes con matemática lo van trabajando y lo pueden escribir multiplicado por 1 partido en x. Y ahí generamos la forma. Entonces, ese es el resumen de esta segunda parte, de los límites al infinito. Si esa forma 1 partido en x, 1 partido en x, no les resulta, también pueden ver que estas expresiones hay que tratar de generar la forma. Entonces, busquemos la forma. Como es una suma arriba, se puede separar, entonces quedaría 2x dividido en 2x más 3 dividido en 2x elevado a 3x. Límite cuando x tiende a infinito. 2x sobre 2x, eso es 1. Más. Y aquí tenemos que dejarlo de la forma 1 partido en. Entonces, ¿cómo podemos escribir esa expresión de la forma 1 partido en? Y ahí está la clave. Eso que está aquí abajo, que sería nuestro x, también debería quedar en el exponente. Entonces, esos dos cambios tenemos que buscarlos. Cuando uno dice 1 dividido en, significa el inverso multiplicativo. Entonces, en otras palabras, lo que va a ir aquí abajo es 2 tercios. 2x tercios. Si ustedes lo comprueban y hacen la división 1 dividido en 2x tercios, se van a dar cuenta, dividimos el 1 en 1, ¿cierto? Multiplicamos los extremos, quedaría el 3, multiplicamos los medios y quedaría el 2x. Y encuentro la expresión de arriba. Aquí lo estaba comprobando. Entonces, la conclusión es que para hacer ese juego de dar vuelta, para colocarlo en la forma 1 dividido en, tenemos que tomar la expresión y buscar el inverso multiplicativo. Entonces, ahora voy a encerrar con rojo aquí. Esto que está aquí abajo vendría siendo como el x de la forma especial, de la forma estándar. Entonces el límite dice, cuando usted lo logra escribir 1 más 1 partido en algo
elevado a ese mismo algo, ahí el límite aplica. Entonces, aquí arriba tenemos 3x, pero tenemos que generar la expresión 2/3 x. Entonces, ¿qué tenemos que agregar ahí? ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar para que aparezca el 2/3 x, pero para que siga siendo el mismo número? O sea, yo no puedo llegar y agregar gratismente multiplicar por 2 o multiplicar por 3, no. Hay que amplificar la fracción, multiplicar arriba y abajo por lo mismo, como lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, vamos a multiplicar por una fracción. Queremos que arriba haya un 2, ¿cierto? Al lado del x. Y aquí no hay un 2. Entonces multiplicamos por 2, pero tiene que ser arriba y abajo, para que siga siendo la misma expresión. Ahí está, ya podemos ver el 2x. Pero ahora nos falta el 3 que está abajo. Entonces, tenemos que agregarle un 3 abajo, pero también un 3 arriba, para compensar. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el x, el 2 y el dividido en 3. Y el otro que sobra, no importa, ahí lo arreglamos y generamos potencia de una potencia. Entonces, tenemos 1 más 1 dividido en 2x tercios elevado a, miren cómo lo voy a reescribir ahora. Voy a colocar el mismo 2x tercios por, y separadito, lo que me sobra, lo que no es necesario, que sería el 3 que está aquí, el 3 que está acá, o sea, un 9, y el 2 que está abajo, el 9 medios. Límite cuando x tiende a infinito. Luego, ya estamos casi, porque aquí arriba ya generamos la forma también, la misma forma que está aquí abajo. Solamente que todavía nos está sobrando el 9 medios. Pero ustedes saben que por propiedades del límite, los exponentes los podemos sacar, igual que las raíces. Los podemos sacar afuera del límite, o también dicho que el límite puede entrar y calcularse dentro de la raíz o dentro de alguna potencia. Siempre y cuando sea solo un número, ¿ya? Aquí como está el 9 medios, ahí ese lo podemos sacar. Si tiene variable, ahí no puede el límite entrar. Entonces, la última reescritura sería dejar el 9 medios afuera y adentro tener el 1 más 1 sobre 2x tercios elevado a 2x tercios. Ahí, por propiedades, ustedes saben, potencia a una potencia, esa multiplicación es la misma que está acá, entonces todo el rato es lo mismo. Solo que ahora, si nosotros vemos el límite, quedó de la forma especial. ¿Y eso cuánto es? E elevado a 9 medios. Eso sería e, y como está el 9 medios, 9 medios. ¿Se pudo haber hecho de alguna forma alternativa? Sí, perfectamente. Pero yo preferí ocupar esta forma que es como la paso a paso y para mostrarle bien la forma. ¿Ya? Entonces, lo importante, insisto, es generar la forma. Para eso usted puede multiplicar y dividir por alguna expresión para que siga siendo el mismo ejercicio. Insisto, si usted solo multiplica en el numerador y no en el denominador, cambia el problema. Entonces se hace arriba y abajo. Luego tomamos lo que necesitamos y lo otro lo vamos dejando de lado, que fue lo que pasó aquí. El 3x lo multiplicamos en el fondo por 6 partido en 6. Pero si yo les digo 6 partido en 6, a lo mejor no me van a seguir la idea. Pero, ¿por qué? Multiplicamos el 2 abajo, el 2 arriba era necesario porque la expresión tiene 2x. Entonces, como era necesario arriba, también debe ir abajo. Luego,
El 3 en el denominador, también lo agregamos, pero también tiene que ir arriba. Entonces por eso era 6, 6. Y de toda esta expresión, la ordenamos un poquito, dejamos el 2 tercios x, que era el que a nosotros nos sirve, lo dejamos encapsulado, y lo otro que quedó afuera es el 9 medios. Y ese por propiedad de potencia sale, y ahí me queda formada la estructura del límite especial. No sé si le respondo, no recuerdo quién me preguntó. Profe, ¿Sí? eh, no alcanzo a ver el último punto del ejercicio, es que no estoy un poco ciega así. ¿Podría acercarlo un poquito? Ay, 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 ay. Tengo unos cables, pero... ¿Está bien ahí? Sí, gracias, le saqué foto. Muchas gracias. Ya. Entonces aquí, en esta parte la clave, chicos, es, en matemática esto se llama la transformación. Transformar una expresión en otra equivalente, pero que siga siendo la misma. ¿Algún otro problema o duda con la guía? Sino para pasar a los límites. Perdón, para pasar a la derivada me refería. Mm, ahí puse una gráfica al azar. Elegí esa expresión, x elevado a 4 menos 3x cubo más x más 2. Y me generó una cierta curva. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan primero qué significa la derivada o qué es calcular la derivada para que después ustedes le vayan dando sentido cuando les vayan preguntando ciertos aspectos. Y de hecho ustedes en este primer nivel calculan derivadas y en el segundo nivel tienen que resolver ejercicios. Y ahí es necesario que esta parte quede bien, 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 bien clara. Entonces, si ustedes conversan con estudiantes que ya lleven cursos de cálculo, es muy probable que les diga que la derivada es la pendiente de la recta. Y es parecido. Es una muy buena idea para que ustedes lo vayan visualizando. Pero la derivada es una razón de cambio. Dependiendo de lo que esté cambiando. Dependiendo de lo que signifique la función. Por ejemplo, yo puedo tener una gráfica. Esto puede representar los ingresos de mi empresa. Entonces ustedes pueden ver aquí que va cayendo, remonté un poco, volví a caer, aquí tuve deuda porque son Y negativos y después repunté. Entonces, eso, ustedes no lo conocen, esto que está aquí, ustedes no lo conocen mirando solamente la función, mirando solamente la fórmula. Es necesario graficarlo, ¿ya? La derivada me va diciendo cómo se va comportando un valor en comparación con el siguiente. Entonces, claro, de ahí viene el efecto de la pendiente, pero lo importante es que ustedes recuerden que la derivada es una razón de cambio. Por ejemplo, ¿dónde vemos eso en el día a día? Su posición. Cuando usted está en un cierto punto, y después está en otro punto, y después está en otro punto, la razón de cambio vendría siendo la velocidad que llevan ustedes.
Ahora, por ejemplo, si ustedes ven cómo varía la velocidad, eso da origen a la aceleración, que es un concepto que ustedes manejan en el día a día. Entonces, la derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración, o sea, cómo cambia, cómo va cambiando. Y eso se dice o equivale a tomar un puntito, por ejemplo, yo voy a tomar el -1, y lo quiero estudiar, quiero ver cómo está variando en el -1. Entonces imagínense que yo no tengo la gráfica. Ahí está el punto imagen, ¿cierto? El -1,5. Entonces podemos tener una cierta recta. Si ustedes ven esa recta que yo acabo de trazar ahí, es una recta que va cayendo. Entonces significa que cuando nosotros saquemos la derivada en este punto, me va a dar un número negativo. Y eso significa que va cayendo. Luego, si yo saco la derivada, por ejemplo, en el punto 0, la imagen está aquí, ¿cierto? Pero ahí nuestra recta tangente iría hacia arriba. Puede que me quede un poquito de desfase, ¿ya? Para los que no se acuerdan, la recta tangente es una línea que toca solamente en un punto a la función. Entonces ustedes pueden decir, ah, pero es que esta recta toca acá y después toca acá de nuevo. No, porque como es una razón de cambio infinitamente pequeña, porque está el concepto de límite, entonces es solamente en el entorno muy cercano al punto. Y si nosotros calculamos la derivada de esta función en el punto 0, me va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Fíjense que va subiendo esta recta. Si nosotros calculamos la derivada en el punto, creo que por ahí estaría, pero yo quiero aquí la parte de más abajo. Quiero que esté justo aquí en la parte más abajo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es la derivada ahí? Horizontal. Me está quedando un poco choca, pero ustedes imaginen que está muy horizontal. Esto es son como los carritos del Fantasylandia. Imagínense cuando van cayendo por la montaña rusa, después vuelven a subir, después vuelven a caer, y cuando van aquí, como en la parte más abajo, el carrito va horizontal. Y después de nuevo empieza a subir. Esa forma del carrito moviéndose por la montaña rusa, eso vendría describiendo la derivada. Entonces, una derivada igual a 0 significa que estamos en un punto como en la parte de más abajo o también en la parte más arriba. Cuando nosotros vamos llegando a la punta del cerro y nos vamos a preparar para caer, el carrito de nuevo está plano, horizontal, derivada 0 y después empieza a caer. Espero haberlo ilustrado bien. Espero que ustedes hayan más o menos entendido la idea. Insisto, es súper importante para, para saber qué es lo que vamos a calcular. Porque claro, nosotros calcular una derivada es súper fácil. Usted tiene tablitas en internet, hay muchas, yo de hecho les voy a mostrar una ahora, hay muchas fórmulas, porque para calcular derivada solamente usted tiene que aplicar una técnica. Tienen que recordar que ciertos tipos de funciones se derivan de cierta forma. Entonces, derivar no es difícil. Lo difícil va a ser que ustedes interpreten. Y cuando les coloquen un ejercicio, ustedes sepan si es que efectivamente tienen que calcular la función, o la derivada, o la segunda derivada, o mezclarlas. Cuando ustedes buscan en internet, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Ah, aquí está. Por ejemplo, yo encontré esta tablita, que está súper buena. Entonces, aquí no hay que darle mucha complicación. Si usted tiene un número constante y lo quiere derivar, la derivada es 0. ¿Por qué? Porque si el número es constante, no hay razón de cambio. Si usted siempre tiene 5, siempre tiene 5, siempre tiene 5, ¿cuánto varió? 0. ¿Ven? Entonces, ese es el entendimiento que tienen que darle. La variación es 0, por eso la derivada es 0. Si usted tiene la función x y lo deriva,
la derivada es 1. ¿Por qué? Porque la función x toma valores 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí la variación va siendo 1 en cada caso. Ahora, cuando ustedes tienen una potencia en general, un x elevado a algo, el truquito nos dice que el exponente sale, como lo ven aquí, sale y multiplica el x, y también el exponente pierde un grado. Entonces eso es una fórmula que ustedes tienen que recordar. Por ejemplo, el x elevado a 3, el 3 sale multiplicando y el x pierde un grado. Entonces quedaría 3x cuadrado. Y así, insisto, todo esto va a ser sumisión. Aprender estas derivadas, la exponencial. La exponencial se deriva exactamente igual, e elevado a x, e elevado a x. El logaritmo y las trigonométricas, la seno, la coseno, la tangente, esta de acá no. Pero todas estas ustedes tienen que sabérselas bien, bien, bien de memoria. ¿Ya? Lo otro que tengo que hacer mención es que las derivadas tienen propiedades. Se separan en la suma, se separan en la resta, pero ojo con la multiplicación y la división, ¿ya? Porque ahí hay formas especiales de cómo queda escrita la derivada. Y luego, la parte más importante y la más difícil sería esta de aquí abajo, cuando ustedes ven funciones compuestas. Las funciones compuestas dan origen a la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es todo lo que aparece en esta segunda parte de acá de la hojita. ¿Qué significa eso? La regla de la cadena significa que usted va a derivar, pero en lugar de tener solo un x solito, va a tener una función. Entonces esto ahora es solamente un poquito de teoría, pero ahora lo vamos a ver con ejercicios. Les voy a copiar este link por si a alguno le interesa tener este mismo PDF y se los voy a compartir aquí en el chat. Ahí está el link. Entonces, perfecto. Voy a revisar su PDF de clase, el que dice curso 9, por ahí dice ejercicio 3. Entonces aparece la función f de x, que es igual a x cuadrado más x cubo. Esa es la función. Entonces, yo no sé cómo está graficada esta, pero me gustaría saber cómo va variando, cuál es su ritmo de cambio. Entonces, para eso le aplicamos derivada. F' con la comita arriba, en la suma se puede separar, así que saco la derivada de x cuadrado y saco la derivada de x cubo. Como son de la forma x elevado a algo, la técnica me dice que el exponente sale multiplicando y luego el exponente que estaba pierde un grado. Entonces, como estaba elevado a 2, queda ahora elevado a 1. Luego, aplico la derivada a la segunda parte, al x elevado a 3. Nuevamente, como es potencia, el 3 sale multiplicando y el x pierde un grado. Y eso es todo. Eso es derivar, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes vean el cambio, vean cómo va cambiando esta función. Entonces, les voy a mostrar esta función, la voy a graficar en el GeoGebra, y después, o primero no, primero voy a ver la derivada, y vamos a sacar algunas conclusiones, y después de eso, esas conclusiones las vamos a comprobar con el GeoGebra. Por mientras, como ustedes me imagino que están en esta clase con un cuadernito al lado, búsquenme para qué valores la derivada se hace igual a 0. Lo voy a hacer enseguida en la pizarra, que estoy escribiendo una fórmula
Perfecto. Con la fórmula de la derivada puedo saber cómo está cambiando en cada momento. En cada momento. Cómo cambia la función, ¿ya? Entonces es una función que me muestra cómo cambia otra función. ¿Cuándo la derivada va a ser igual a 0? Va a ser 0 cuando esa expresión sea 0. Cuando 2x más 3x cuadrado sea 0. Podemos factorizar y quedaría x factor de 2 más 3x igual a 0. Y ustedes saben que de aquí tenemos dos puntos solución. Que el x sea 0 de este primer factor o que el paréntesis sea 0. Y eso va a ocurrir cuando el x tome el valor de menos 2 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significó eso? Significa que mi función original, x cuadrado más x cubo, tiene dos puntos máximos o mínimos, o sea, punta del cerro o la parte de profundidad. Tiene dos cambios de ese tipo. Uno se produce en el 0 y el otro se produce en el menos 2 tercios. Entonces voy a dejar aquí un mini gráfico. Aquí está el menos 2 tercios y aquí está el 0. En esos lugares, nuestra función experimenta puntos máximos o mínimos. Lo malo es que no sabemos cuál. No sabemos si en el menos 2 tercios es un punto máximo o es un punto mínimo y tampoco sabemos dónde está. Entonces, ahí vamos complementando. Veamos dónde está la función. ¿Dónde está ubicada la función? En esos dos puntitos. O sea, en el 0, ¿dónde está nuestra función original que es f de x? Reemplazamos por 0 y nos quedaría 0. O sea, la función está justo aquí. Pero insisto, no sé si viene de arriba o viene así. Para eso, podríamos tomar, por ejemplo, podríamos ver la derivada en el punto 1. Porque la derivada me da el cambio. Entonces, si la derivada es positiva, significa que la función va subiendo. Si la derivada es negativa, significa que la función va bajando. Entonces, la derivada en el punto 1 sería reemplazar esta función en el 1. Y me quedaría 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3, y 2 más 3, 5. Entonces usted interpreta en el 5, recuerden que la derivada se asocia a la pendiente. Entonces una pendiente 5 es una pendiente muy pronunciada, significa que va subiendo muy rápido la función. Por ejemplo, así, no sé. Muy parada la subida. Entonces, como el 0 dijimos que era un punto extremo, o era un máximo o era un mínimo, sabemos que es un mínimo, porque después del 0 va subiendo. Entonces aquí tiene una forma como de ese tipo. ¿Ven? De la misma forma, si nosotros calculamos la derivada por aquí entre medio, nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque la función tendría que venir bajando. Tendría que bajar para encontrarse con esa derivada igual a 0, que es el punto más bajo, y después volver a subir de nuevo. Y después de acá, en el 2 tercios, como de nuevo hay un punto extremo, esta vendría siendo como la punta del cerro, significa que es algo así. Y ahora les voy a mostrar el GeoGebra. Ahí está la función. ¿Ven? La misma forma que habíamos dibujado. Fíjense que nosotros no calculamos puntos. No hicimos tablita de valores para ir buscando puntitos y graficarla, sino que solamente vimos la razón de cambio. Entonces, cuando calculamos la derivada en el 1, a nosotros nos dio 5. No significa que el punto sea 5, porque evaluamos la derivada. La derivada 5 significa una pendiente de recta muy pronunciada.
Algo así. Algo así. ¿Ven? Esa recta que yo dibujé con negro es una pendiente positiva, más o menos 5, bien inclinada. Si nosotros calculáramos la derivada, por ejemplo, en el punto 0,3, acá abajo, ahí, fíjense que la pendiente de la recta tangente sería mucho más horizontal. Algo así más o menos. Eso ya está siendo más, con menos pendiente. Esa podría ser una pendiente 2, por ejemplo. Si calculamos la derivada más cerca de acá, ya esto se está acostando cada vez más. ¿Ven? Y cuando llegamos al punto extremo, que nosotros dijimos que era el 0, la pendiente nos dio 0, o sea, una recta horizontal como el eje X. Y eso mismo ocurría en el otro punto crítico que nos dio el menos 2 tercios. Menos 2 tercios es como 0,666, ¿cierto? Por ahí. Ahí también se produce una pendiente 0. Y luego, cuando esto empieza a caer, la pendiente va positiva de nuevo. Positiva porque va creciendo. Y aquí, en este trayecto, de aquí a aquí, en este cortito trayecto, tendríamos derivada negativa. Porque solamente en este trayecto la función cae. De aquí vuelve a crecer y antes también crecía. Derivada siempre positiva, 0. Negativa, 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 0. Positiva, 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 positiva. Y eso también se asocia al número. Si ustedes la derivada la calculan y les da 1, significa que es justo en 45 grados, como que cortara a los cuadraditos del cuaderno por la mitad. Esa es la pendiente 1. Y luego la pendiente 2, 3, 4, 5, 10, 500, 1000 millones, cada vez se va volviendo más horizontal, pero nunca horizontal total. Recuerden que eso no es función. Y del 1, dijimos que era así los cuadraditos por la mitad, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, y 0 es la pendiente totalmente horizontal. Si ustedes revisan el PDF, les decía que evaluaran esta derivada en el punto 4, menos 4. Pero eso no existe. Ese punto no es parte de la función, que vendría siendo este. No es parte de la función. De hecho, cuando ustedes toman el x4 y lo reemplazan aquí, les da como 80. ¿Ya? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que sepan cuál es la finalidad, primero, de calcular una derivada y segundo, de evaluar ciertos puntos. Entender cómo está cambiando la función en ese punto que estoy preguntando. Y la derivada de los puntos más especiales que tiene son cuando se hace cero. Que como insisto, muestra los puntos más altos o los puntos más bajos cuando hay ciclos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por micrófono o por el chat, como quieran. El segundo ejercicio que estaba en esa hoja, que estaba bajito, era f de x igual a 1 sobre x cubo. Entonces, cuando no tiene la forma, al igual que los límites, tenemos que ver la forma para poder aplicarle las técnicas de derivación. Entonces, en este caso, se parece a un polinomio, por lo tanto, subimos el x, al subirlo, el exponente queda negativo, y al calcular la derivada, le aplicamos la técnica del exponente. El exponente sale multiplicando, sale el menos 3, y el x pierde un grado. Aquí hay un error clásico. Pierde un grado, o sea, le restamos 1, porque generalmente van a poner menos 2. Le restan 1 y queda en menos 4. ¿Sí?
Entonces, ojo con ese juego del restarle un exponente. Entonces, escribiéndolo de una forma más bonita, porque como tiene exponente negativo, se debe dejar positivo. Entonces el menos 3 queda arriba, y el x elevado a menos 4 significa que abajo es x elevado a 4. Y ahí está la derivada. Y eso me va a dar también cómo se comporta nuestra función original, que era esta. Entonces una pregunta podría ser, chicos, la función original que está ahí, ¿tiene algún punto máximo o algún punto mínimo? Y para eso derivamos, y la derivada la igualamos a 0. ¿Hay algún valor para que la derivada se haga 0? No, no hay valor, porque el numerador es menos 3, no tiene variación. Entonces, para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Por lo tanto, esta función nunca tiene un vaivén. O solo crece o solo decrece. Es importante que cuando ustedes vayan realizando estas derivadas, las vayan graficando. Vayan graficando la función para que entiendan lo que va apareciendo. Ahí está. Entonces, no tiene un punto, no tiene ese juego de subir y bajar. Esta función, si ustedes se dan cuenta, siempre baja. Si yo tomo un puntito por acá y lo muevo, siempre va bajando. Bajando, 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 bajando. Hasta el infinito. Ahí se pierde después. Y si lo vemos después del cero, lo mismo. Baja, 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 baja. Siempre es menor. Tiende a cero. El límite al infinito tiende a cero. Pero nunca es cero. Siempre baja, 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 baja. Aquí el sistema, como ustedes pueden ver acá al lado, el sistema me coloca cero. Pero ustedes saben que es 0,000, quizá unos 40 ceros y después viene el número. Pero el sistema, como no coloca tantos decimales, solo dice cero. Y eso es fácil ver que esa función siempre bajaba. Porque en este ejercicio el numerador es negativo, porque es menos 3. Y el denominador está elevado a 4. Por lo tanto, el denominador siempre tiene valores positivos. El valor que le coloquemos al x siempre va a ser positivo porque está elevado a 4. Entonces, numerador negativo, denominador positivo, la fracción siempre es negativa. Por lo tanto, siempre baja. Vamos con los ejemplos que estaban en la clase. Entonces, si esa es la función, la derivada se separa en sumas y restas, por lo tanto sacamos la derivada del primero, luego del central y luego del último. Del primero, x elevado a 12, el 12 sale multiplicando y luego pierde un grado el exponente, quedaría elevado a 11. Ahí está la derivada de la primera expresión. La derivada del centro es del mismo tipo. El menos 4 que está en el exponente sale multiplicando, o sea, sale un menos 4, pero se encuentra con un menos 5 que está aquí. Entonces, el menos 5 con el menos 4 que sale multiplicando, al final queda más 20. Y el x pierde un grado, entonces quedaría en menos 5.
Y luego el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y ahí está el ejercicio, ahí está la derivada calculada. El segundo tiene trigonométrica. Seno de x menos coseno de x más tangente de x. Entonces, para aplicar la derivada, lo mismo, se separa en sumas y restas. Por lo tanto, sacamos la de seno, la de coseno y la de tangente. La derivada de seno es coseno. La de coseno es menos el seno, entonces saldría un menos seno, pero como está el negativo ahí, menos con menos se transforma en más. Y la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado. ¿Ven? Entonces, como se dan cuenta, lo único es ir repitiendo esas formulitas que les mostré en la tabla delante. Uno más interesante, que no está aquí en esta parte de la guía, pero de seguro está más adelante. Uno más interesante sería con una multiplicación. Se me perdieron. Aquí está. Por ejemplo, que mi función g de x sea seno de x multiplicado por coseno de x. Seno por coseno. Entonces, seno tiene su derivada, coseno tiene su derivada, pero para la multiplicación de funciones hay una propiedad, ¿ya? Y esa propiedad de la multiplicación es la derivada del primero por el segundo más, y después se dan vuelta, el primero por la derivada del segundo. O sea, la derivada de uno con el otro y después al revés. G' sería la derivada del primero. O sea, lo voy a dejar escrito primero. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahí. La derivada del seno es coseno y está multiplicada por coseno de x más seno de x, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces sale seno, y como es negativo, le voy a cambiar el signo aquí al medio. Entonces finalmente, la derivada de esa expresión de seno multiplicado por coseno sería coseno cuadrado menos seno cuadrado de x. Cuando nos encontramos con las trigonométricas, generalmente hay dos formas de escribir las potencias. Usted podría colocar coseno de x al cuadrado, pero ahí tiene que tener cuidado para que no se confunda el x como que el cuadrado esté dentro del argumento. Entonces habría que poner un paréntesis acá. Y aparte, a veces colocarle un paréntesis aquí adentro. Entonces, para evitar todo ese juego de paréntesis, las trigonométricas se les coloca el cuadrado después de la letra. Coseno cuadrado de x, o en el que por delante tangente cuadrado, se ubican en esa parte. Luego tenemos una división.
Y para la división también hay una propiedad. Es muy parecida a la de la multiplicación, solo que es con menos y hay que dividirla en la de abajo al cuadrado. Entonces, la voy a anotar aquí arriba. Cuando usted tiene f dividido en g y quiere derivar esa división, que es lo que está ocurriendo aquí, es la derivada del primero multiplicado por el segundo, menos el primero por el segundo derivado, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Entonces, la derivada del primero, la derivada del de arriba. Tenemos tres términos, entonces derivamos cada uno por separado. X cuadrado sería 2x, el x solito, la derivada es 1, y la derivada de la constante es 0. Ahí está la derivada del primero. Multiplicado por el segundo, por el que está abajo. X cuadrado menos x más 1. Menos el primero sin derivar, x cuadrado más x menos 1, multiplicado por el de abajo derivado. Y el de abajo derivado también tiene tres términos, derivamos cada uno por separado. X cuadrado sería 2x, menos x sería menos 1. Y la constante sería 0. Y eso dividido en el de abajo al cuadrado. Entonces, cuando las derivadas son más complejas, no es difícil calcularla. Ahí está. Solo que después hay que entregarla lo más ordenada y lo más arreglada posible. Y esa parte es la tediosa. Tener que simplificar, reducir términos, multiplicar. Esa es la parte tediosa. Pero en sí, calcular las derivadas, quiero que eso quede claro que no es difícil. Es solo memoria, practiquen hartos ejercicios y vayan practicándolo según la tablita de valores que les mostré. La tablita de fórmulas. Entonces arriba, término a término, sería 2x cubo menos 2x cuadrado más 2x más x cuadrado menos x más 1. Ahí está la primera parte. Y la segunda, hay que hacer el mismo proceso, pero como tiene el signo menos adelante, se le va a cambiar el signo a todos los que resulten. Entonces yo voy a hacer los dos pasos en uno. Voy a multiplicar y luego le cambio el signo. Entonces aquí sería 2x cuadrado, perdón, 2x cubo menos 2x cubo. Menos x cuadrado más x cuadrado. Más 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos x más x. Menos 2x más 2x más 1 menos 1. Todo eso dividido en lo de abajo al cuadrado. Y aquí yo creo que terminamos. Dos x cubo positivo, 2x cubo negativo. Se eliminan. 2x cuadrado, 4x cuadrado, 3, 2. Menos 2x cuadrado. Ya tengo S y S. Ahora las X. 2X, 1X, no hay X, 2X. Y el más 1 con el menos 1 se eliminan. Dividido en X cuadrado menos X más 1 al cuadrado. Entonces, esta fórmula que está acá abajo me muestra cómo varía esta fórmula que era la original.
Esta fórmula podemos preguntarnos diferentes cosas, como la que le mostré delante. ¿Cuánto es la derivada del punto 5? Entonces reemplaza la x por 5 y evalúan. Y le va a dar un número. Si ese número es positivo, significa que la función va subiendo. Si es negativo, significa que va bajando. Y dependiendo del número, vemos qué tan rápido va subiendo. Si les da, por ejemplo, 40, significa que la función va casi vertical. Ahora, si el resultado le da, por ejemplo, 0,2, significa que la función va muy planita, va subiendo, pero muy, muy poquito. Podemos ver que tiene puntos máximos o mínimos. Tiene 2, porque es una función cuadrática, está elevado a 2. Entonces, al estar elevado a 2, tiene 2, un máximo y un mínimo, por ejemplo. Como sabemos, lo igualamos a 0. Como dije delante, para que la fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces, el menos 2x cuadrado más 2x tiene que ser 0. Factorizamos por 2x y quedaría factor de 1 menos x. Entonces, en el x0 y en el x1 tiene ese vaivén. Y es igual x cuadrado más x menos 1 dividido en x cuadrado menos x más 1. Ahí está. No sé si alcanzan a ver bien. Entonces, no me dio la factorización. No, bueno, era 1. Miren, fíjense que el punto más alto aquí no, está en el... ¿Cuánto será esto? Cerca del 2. Así que a lo mejor me pifié en la factorización aquí abajo. X cuadrado sería menos 1, 0 menos 2x cuadrado. Y las x serían 2, 1, 2. Ah, yo resté una, me equivoqué. Me equivoqué, eran 4x. Si es que alguno de ustedes lo anota en su cuaderno también, no lo sé. Ahí me había equivocado en las x. Entonces, 4. Y aquí quedaría 2x factor de 2 menos x. De ahí me da el x2. Ahí está el otro. ¿Ven? Por eso le digo que es importante ir haciendo esa comparación entre el gráfico y lo que ustedes van encontrando. Porque después los puntos se tienen que condecir. Entonces ahí saben si lo calcularon bien, si se comieron algún signo, etc. Entonces, esta era la función que les mostré, la que estábamos haciendo recién. Si ustedes toman la función derivada, que fue la última que encontramos, y lo evalúan en cualquier punto negativo hasta casi el 0, cualquier valor de x le va a dar una derivada negativa, porque la función, ustedes como ven aquí, va bajando. No me quedó el puntito en la gráfica. Ahí sí. El puntito va bajando. Entonces eso se condice con derivada negativa. Aquí tenemos derivada igual a 0, porque es el punto mínimo de la función, y luego derivada positiva. Pendiente positiva, hasta que llegamos al punto 2, que nuevamente la derivada sería 0. Ahí ustedes imaginan la recta plana. Y luego sería negativa la pendiente. Pero un negativo bajo, porque ven que está suavecito. Entonces, si yo calculo la derivada por acá, por ejemplo en el 10, me va a dar una pendiente
chiquitita, 0,2, no sé, algo pequeñito. Claro, porque abajo la potencia queda muy grande. Si ustedes reemplazan el x por 10, le quedaría 100, 90, 91, pero 91 al cuadrado. Entonces le queda el denominador súper grande en comparación con el numerador. Por eso que la división les da casi cero. Y ahí se ve la pendiente planita. Chicos, consultas, por favor. ¿Se ha ido entendiendo la idea? Escríbame por favor si sí o si no, si hay alguna duda. Continuamos. ¿Le estoy compartiendo la pantalla? Le comparto la pantalla porque ahora viene un caso diferente. Esta función que está aquí, que es la que nos toca ahora, es una función un poco más extraña, porque tiene mezcla de funciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando ustedes ven la función tradicional, por ejemplo, la función coseno es coseno de x. Entonces, cada vez que tengamos algo diferente al x, fíjense acá, eso nos va a llevar a nosotros a pensar que se va a aplicar la regla de la cadena, porque aquí hay una función compuesta. Hay una función que se hace primero y hay otra función que se hace después. De hecho, en este ejercicio es una cadena de 3 eslabones, porque dentro de la función coseno, esta expresión, también hay dos involucradas. Fíjense el paréntesis. El paréntesis que está acá, todo eso que les mostré, se puede reemplazar por una sola x. Entonces ustedes tendrían 4x elevado a 3. Ahí hay una función que eleva a 3. Pero aparte tienen esta función de acá adentro, el 2x cubo menos 3x. Entonces tienen esa función, tienen la función que eleva a 3 y multiplica por 4, y tienen al final la función coseno. Son tres funciones en una. Entonces vamos a revisar primero un ejemplo con dos casos, para luego pasar a este ejercicio que es un poco más complejo. Ahí está. Ustedes inmediatamente dicen función compuesta. ¿Por qué? Porque la función seno tiene adentro algo diferente, algo que no es solo el x, pero que funciona igual. Entonces, una de las cosas importantes para poder trabajar la función compuesta es que ustedes aprendan a reconocer este elemento y mirarlo como si fuera un x tradicional. Aquí a veces a nosotros nos cuesta entender porque tenemos que verlo como un x, pero acá abajo también el ejercicio en sí tiene x cuadrado más 7x, pero piensen que son x diferentes, ¿ya? Yo lo digo así como piensen en un algo, en una expresión, un algo. Cuando partimos la clase y le mostré un ejercicio que dijo un compañero, yo le dije, la forma de esto es 1 más 1 partido en algo, elevado a algo, porque es la forma de la expresión. Entonces aquí también, eso es una forma. Entonces, cuando ustedes van a ver funciones compuestas y van a aplicar la regla de la cadena para derivar, tienen que reconocer de las dos funciones cuál se hace primero y cuál se hace después, para encontrar la función que está más adentro
y la función que está más afuera. ¿Cómo lo hacemos? Denle un valor a la x y vean qué es lo primero que calculan. Y eso, lo primero que calculan es la función que está más adentro. Entonces, cuando ustedes le dan un valor al x, lo primero que calculan es el x cuadrado más 7x. Eso es su función de adentro. Y la función seno de algo, es la función que está afuera. Entonces, la fórmula de la regla de la cadena reconoce la función que está dentro y la que está afuera. Y cuando usted eso lo quiere derivar, deriva la función que está afuera. Esa es la primera que deriva. Pero no la evalúa en x. La función que está afuera es seno, pero no puedo colocar seno de x, sino que la evalúo en la misma expresión, o sea, en x cuadrado más 7x. La evalúo en la otra función que me están dando. Y al hacer eso, luego multiplicamos por la derivada de la función que está adentro. En ese orden. Primero derivamos afuera y luego derivamos adentro. Entonces, f', regla de la cadena, derivamos afuera. Les mencioné que estaba afuera la función seno. Entonces la derivada de seno es coseno. Coseno. Pero no coseno de x, sino que coseno evaluado en la función compuesta. Coseno de x cuadrado más 7x. Ahí derivé la parte de afuera. Y ahora multiplicado por la derivada de adentro. Y eso es la derivada de esto que está aquí con rojo. De x cuadrado más 7x. Y esa derivada es... ¿Sí? ¿Sabe qué? Es que lo que está en rojo no se ve. ¿No se ve? No, No. Pero eso, a ver, eso que está con rojo, ustedes lo tienen dentro de su materia. Déjeme buscarla. Esto. Justo en la página anterior. Esto es lo que le estoy mostrando yo recién. Solo que yo le puse una F mayúscula, pero enseguida le voy a hacer un zoom. Cuando usted tiene una función compuesta, una función dentro de otra, y la quiere derivar, entonces deriva la función que está afuera. Entonces en este caso la que está afuera es la función seno. Por eso que solamente de seno cambia a coseno. Pero se sigue manteniendo la otra función igual. Lo que está dentro del x cuadrado más 7 se mantiene igual. Y luego lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Y ahí hacemos como el eslabón de la cadena. Ahora le voy a mostrar un poquito más cerca. O mejor lo voy a escribir con negro. No, lo voy a escribir con negro. Entonces a mí me gusta mostrarlo de esta forma. La función f y la función g de x. Ahí está la función compuesta. La f la coloco con mayúscula para que ustedes se den cuenta que es la función que está afuera, la que se hace en segundo lugar. Y cuando ustedes quieran derivar eso, tienen que visualizar las dos funciones, la que está adentro y la que está afuera. Entonces toman la de afuera y la derivan. En este caso, tomamos la función seno que estaba afuera y la derivamos, y nos dio coseno. Pero no va a ser coseno de x, va a ser coseno de la función que estamos evaluando. En este caso es x cuadrado más 7x. Y eso luego lo multiplicamos por la derivada de adentro. Lo complejo es que a veces esta cadena puede tener varios eslabones. Aquí tiene solo dos, porque son dos funciones que están interactuando. Pero perfectamente podría tener 3, 4 o 5 eslabones. Y sería la misma lógica. Reconocer la función que se hace primero, la que se hace segundo, la que se hace tercero, la que se hace cuarto. Y ahí tendremos que partir la derivada de la que está más afuera multiplicada por la derivada de adentro. Y esa de adentro, como sigue siendo compuesta, sería la derivada de eso por la derivada de adentro. Y si la de adentro sigue teniendo más, la derivada de eso por la derivada. Entonces al final va quedando una serie de multiplicaciones para el lado. Cada vez entrando más a la función. Con esta mini explicación, porque va a ser una misión muy importante de ustedes, chicos. Yo creo que de las cosas más relevantes en las derivadas es saber bien calcular, aplicar la regla de la cadena. Entonces,
No lo puedo lograr con estas 2 horitas que nos vemos a la semana. Entonces, para ustedes tiene que quedar mucho practicar la regla de la cadena, ¿ya? Porque ahí ustedes están viendo la función compuesta y además están viendo las propiedades de cada una, porque tienen que saberse la tablita de derivada. Ahora, con esta explicación, podemos pasar a ver el ejercicio que estaba planteado en la guía. O sea, en la clase. F de x es igual a coseno de 4, 2x cubo menos 3x al cubo. Ahí está. Entonces, ustedes lo miren y empiezan a ver. Le doy un valor al x. ¿Qué es lo primero que calculo? Y lo primero que se calcula es esto que está aquí, ese paréntesis. Entonces, esa es una función. 2x cubo menos 3x. Tomo eso, obtengo un resultado. ¿Y ahora qué hago? Ah, luego vendría esta otra función, que vendría siendo así como 4x elevado a 3, donde x es esta expresión que calculamos aquí en el paso anterior. Y finalmente viene la tercera función, que es coseno, que está ahí formando y dos, dos, y ese algo que adentro. P' y sería la derivada de la función que está más afuera, la de coseno, y esa derivada de seno. Se puede expresión. Ahí está el primer grado. Ahora, y entramos a la función. Y la segunda que nos encontramos, dijimos que era
¿Me escuchan bien ahora o no? Sí, profe. Sí. Sí, hubo un lapsus terrible. Y yo, como no tenía el celular al lado, no, y ahora me cargaron los mensajes. Hay como 500 mensajes. De hecho, no me aparece el tiempo de la grabación y de un momento a otro se cayó. Yo estaba súper bien. Se veía todo bien, pero se desconectó de un momento. No había visto que Cristóbal me había escrito y que Franco me había escrito. Pero eso fue de este ejercicio, no, fue del anterior. Cristóbal y Franco, si me pueden escribir por Telegram, esa duda que ya perdí en qué parte era. Lo siento, no me había cargado el chat. ¿Se alcanzó pero alcanzaron a ver toda la explicación de la regla de la cadena o no? ¿O quedó perdido por ahí en alguna No, parte? profe, se quedó pegado. Oh, fatal. Ya en el celular estoy viendo que me escriben y en el chat no aparece. Ya, Franco, gracias. Entonces era justamente cuando después encontré que era el 4 y ahí se había corregido. Perfecto. Voy a tener que tener el celular al lado para ir viendo si es que me escriben. Ya, entonces no sé de dónde partir. Yo dije, oh, mi mejor explicación de la vida. Y justo quedé pegado. ¿Dónde acá está la pluma? Ya. Lo que les contaba era cuando ustedes, cuando ustedes van teniendo la función compuesta, pueden tener muchas funciones dentro de otra. Pueden ser varias. Claramente en una prueba difícil que le coloquen 5 compuestas. Pero lo importante es la lógica. Y la lógica es ir reconociendo los niveles. ¿Y eso cómo lo vas encontrando? Cuando usted le da un valor al X, ve qué es lo que calcula primero, no necesariamente una pura multiplicación. Porque aquí, por ejemplo, lo primero que usted calcula es todo ese paréntesis. Entonces esa es la función de más adentro. Entonces esa es la última que va a derivar, que es la que aparece acá. Si nosotros vamos subiendo la función, después tenemos este segundo nivel, que se comporta así como 4 por algo elevado a 3. Y ese algo, como es una función compuesta, ese algo es la expresión anterior. Y la derivada de ese 4 por x elevado a 3 es 12x elevado a 2, que es lo que está aquí. 12, pero no colocamos x, sino que es la función. 12 por algo elevado a 2. Y la función que está más arriba es la función coseno de algo. ¿Ven? Entonces, cuando coloco ese x es otra función, porque estamos con funciones compuestas. Entonces, la regla de la cadena parte de la de más afuera. La derivada del coseno es el seno. Ahí estoy derivando la de más afuera. ¿Pero el seno de quién? De todo lo que queda adentro. Luego multiplicamos y aquí hay una especie de variación, porque ahora tenemos que ir entrando en la función. Entonces, como ya derivamos esa, ahora entramos y derivamos la intermedia. Y la derivada de esa dijimos que era 12 por algo, y ese algo es lo que va quedando hacia adentro. Y finalmente entramos al tercer nivel, que es la expresión que está acá. Y cada uno de esos con multiplicaciones. Cada vez que entramos a la siguiente función, multiplicamos, derivamos y evaluamos en lo que queda dentro. Entramos, derivamos y evaluamos lo que queda dentro. Voy a ver otro ejemplo de esto. E elevado a coseno de la raíz de x.
Es una expresión que ustedes pueden decir, qué rara. Entonces, como el e está elevado a otra cosa, a lo que no es solamente x, regla la cadena. Y la derivada de la exponencial, ustedes saben que es la misma exponencial. También tenemos un coseno por ahí. Coseno también tiene cadena, porque no es solamente coseno de x, aparece la raíz. Entonces la derivada de coseno es menos seno. Y finalmente la raíz, ahí se termina, porque la función raíz ya no tiene nada más adentro que solo el x. El raíz de x ya es el eslabón más pequeñito. Entonces, para reconocer cuál es la que está más adentro y cuáles son las que van quedando para afuera, le damos un valor, por ejemplo el 1. Si el x vale 1, lo primero que calculamos es raíz de x. Entonces, esa es la función que está más adentro. Luego, cuando eso toma un valor, lo siguiente que calculamos es coseno de ese número. Entonces, la función coseno de x es la intermedia. Recuerden, coloco x, pero ustedes saben que es algo. En este caso es otra función porque estamos con regla de la cadena. Y en el tercer nivel, después de que calculamos ese coseno y nos da un número, lo último que calculamos es el e elevado a eso. Entonces, la exponencial. Ahí están los tres niveles. Entonces, si queremos derivar nuestra función, partimos de la de más afuera, que es la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la misma. Entonces sería e elevado a lo que trae. ¿Y qué es lo que trae la exponencial? Todo eso. Ahí está. Ahí está la derivada de lo de más afuera. Solo que en el caso de la exponencial se escribe igual. Por eso que no hay ningún cambio. Multiplicado por, y ahora entramos a la función siguiente. Ya pasamos por esa, ahora entramos y vamos a coseno. Y la derivada de coseno, recuerden que es menos seno. Por menos seno, pero recuerden que no es de x, sino que en este caso porque todavía tiene otra función adentro. Entonces, de la raíz de x. Y ahí hicimos la derivada de la intermedia. Y ahora entramos a la última por, y ahí está el tercer eslabón, y la derivada de la raíz es un medio raíz de x. Ahí están los tres eslabones. El de la función de más afuera, el de la función intermedia y el de la función más chiquitita. Ahora eso lo tomamos y lo ordenamos un poco. Solamente para ordenar. Entonces arriba tenemos la exponencial y la función seno, negativo. Entonces puedo colocar, por ejemplo, menos e elevado a coseno de la raíz de x por seno de raíz de x, y todo eso dividido en 2 raíz de x. Miren qué linda la expresión. Quedó bonita. ¿Se entendió esa idea? Ahora creo que la expliqué sin que se me pegara. ¿Dudas? Insisto, este es el más difícil. La derivada de la multiplicación es una fórmula, la derivada de la división también, pero aquí lo difícil es reconocer la función que está adentro de otra. Y ahí ir viendo en cada caso cuál es la que tengo que derivar, la de más afuera. Y después ingresamos y derivamos la que está más adentro. Y después ingresamos de nuevo. Ay, 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 justo iba a borrar. Cristóbal me pregunta el 2 ¿por qué salía? El 2 me imagino que este por, por la derivada de la raíz, Cristóbal. Entonces, ahí tendríamos que hacer un repaso de cómo se deriva la raíz. Pero rápidamente, cuando son raíces y usted quiere derivarlas y no se acuerda de la fórmula, siempre el truco es escribirlo como potencia. Entonces, la raíz de x es x elevado a un medio. Entonces, el exponente sale multiplicando, por eso que sale el 2.
Entonces sale el 1 medio multiplicado por, y el x pierde 1 grado, o sea, se le resta 1, y al 1 medio cuando le resto 1 queda menos 1 medio, y ese menos 1 medio significa raíz abajo. Por eso que queda 1 medio y la raíz abajo. Ahí está. El siguiente, f de x es igual a x menos x cuadrado más la raíz de 1 menos x cuadrado menos x elevado a 4. Y todo eso elevado a 6. Regla de la cadena. Fíjense que toda la expresión está elevado a 6. Entonces, lo último que hacemos es un algo elevado a 6. Pero ese algo, cuando nosotros lo miramos con más detención, ese algo, que es el paréntesis, está compuesto por 3 términos, sumándose y restándose, entonces se pueden separar para derivar cada uno, pero el tercer término es una raíz que también tiene una regla de la cadena. Entonces hay una regla de la cadena y dentro hay otra más chiquitita. Pero solamente aquí en un nivel, si lo vemos de forma macro, solamente hay dos grandes, que sería una función que se calcula el paréntesis, esa es una función, y luego tenemos otra función que es tomar algo y elevarlo a 6. ¿Ya? Ahí separamos esas dos expresiones. Y cuando vayamos a decir la derivada de adentro, ahí tenemos que tener cuidado porque aquí va a volver a aparecer una regla de la cadena. Entonces, ojo aquí con el juego de paréntesis. Les voy a pedir por mientras, chicos, como todas las semanas, que me escriban en el chat, por favor, presente, ¿ya? Entonces, la derivada sería, derivamos la de más afuera. La de más afuera, que sería el elevar a 6, y esa ustedes saben que sería 6 por algo elevado a 5. 6 por algo, y ese algo, recuerden que es la expresión que viene adentro. X menos x cuadrado más la raíz de 1 menos x cuadrado menos x4 elevado a 5. Ahí está la derivada de la función de más afuera. Repito, la función de más afuera es elevar a 6. Por eso, 6 por algo elevado a 5. Y ahora por regla de la cadena, por la derivada de adentro. Yo voy a dejar un gran paréntesis, porque aquí en esta derivada de adentro van a ocurrir algunas cosas por esta expresión que está acá. Entonces, por la derivada de adentro, y la derivada de adentro sería, por propiedades de suma y de resta, se separa la derivada, ¿cierto? La derivada de x sería 1, la derivada de x cuadrado sería 2x, entonces quedaría negativo, ¿cierto? Porque tiene el menos ahí. Y luego, más la derivada de la raíz. Y como no es una raíz solo de x, aquí hay una regla de la cadena. Tenemos la raíz como la función que está más afuera, y el 1 menos x cuadrado menos 4 menos x elevado a 4, perdón, como la función de más adentro. Entonces, quiero dejar aquí el zoom.
esa sería la función de más adentro y la raíz sería la función de más afuera. Entonces, regla la cadena, la derivada de la función de afuera, que sería un medio por raíz de la expresión, ¿cierto? Por la derivada de adentro, que sería la derivada del 1 es constante, así que es 0. La derivada del menos x cuadrado sería menos 2x, y del x elevado a 4 sería menos 4x elevado a 3. Ahí está resuelto el del... Estaba más o menos largo. Consultas con ese ejercicio. Como les decía, fíjense el paréntesis, que aquí yo le puse el paréntesis de llave, súper grande, para que se note que toda esa expresión que está aquí adentro, todo eso que está aquí adentro, es la derivada de la expresión de aquí de adentro. Ahora, esa derivada consta de varios pasos, de 1, 2 y una regla de la cadena. 1, 2 y una regla de la cadena. Aparece por ahí un ejercicio, dice ejercicio 4, la función la definen como el valor absoluto de x y piden calcular la derivada. Entonces, la función valor absoluto se divide en dos casos. Es una función por tramo y es de la forma x cuando el x es mayor o igual que 0 y es menos x cuando el x es negativo. Entonces, para aplicar la derivada aquí sería 1 y la derivada acá sería menos 1. Y en el punto 0 no hay derivada. ¿Ya? Eso es un poco más complejo de explicar. Entonces, preferiría que el profe se lo mencione en clase. Pero lo que pasa es que el gráfico de valor absoluto de x es como una V. Entonces, recuerden que la derivada ve la pendiente. Entonces aquí, al ser una línea recta, la pendiente es constante. Siempre es 1. Y al lado de acá también es menos 1. Pero aquí al medio, si ustedes van con una pendiente así y con otra pendiente así, aquí, si yo trato de colocar una pendiente, o sea, una recta tangente, aquí no se podría afirmar, si lo digo de forma coloquial. No se puede afirmar porque termina muy en punta. Entonces, para que aplique la derivada, tiene que haber una especie de suavidad en la curva. Cosa de que el carrito, que les sé yo, el carrito de la montaña rusa, cosa de que alcance a aplanarse y luego empiece a bajar. En cambio aquí no, pues aquí va así y de un instante a otro se transforma así. Entonces, en el punto cero, ahí no hay derivada. Lo que se dice es que no hay diferenciabilidad. No es diferenciable en ese punto. Pero en el resto sí. Para acá sí, es siempre constante y para allá también. Nos quedan algunos ejercicios.
El profe después le habla en la clase del concepto de derivada de orden superior. Entonces, aquí. Lo importante de eso, si ustedes saben derivar, una vez ya pueden derivar una segunda vez, o una tercera, o una cuarta, o lo que se pida. Y simplemente la tercera derivada, para obtener la tercera derivada, tomamos la función, la derivamos una vez. El resultado lo derivamos de nuevo, y el resultado lo volvemos a derivar. Entonces, pero las técnicas son las mismas, ¿ya? No crean que porque la derivada de orden 4 va a ser una cosa diferente. No, se va tomando y se va aplicando siempre lo mismo. Por ejemplo, puedo tener la función f de x igual 3x elevado a 5 menos x elevado a 3. Sacamos la primera derivada y sería 15x4 menos 3x2. Eso ustedes ya lo pueden hacer rápido, ¿cierto? La segunda derivada multiplicamos sería 60x3 menos 6x. La tercera derivada sería 180x2 menos 6. Fíjense que el grado de la x ya desapareció aquí en el segundo término. La cuarta derivada, aquí se coloca entre paréntesis con el 4, ya no se le colocan más comitas, sería 360x, y el 6, como es una constante, ya su derivada es 0. La quinta derivada de x sería 360, el x ya desaparece porque quedaría elevado a 0, y una sexta derivada, y en adelante nos daría 0. Ya no hay más variación. O sea, en esta función original podemos ver la velocidad, podemos estudiar la aceleración, podemos estudiar la velocidad de la aceleración de la aceleración, y esto ya no sé cómo se llama. Ahí en aspecto de física solamente me manejo con esos 4 términos. Está la posición, la velocidad, la aceleración, la velocidad de la aceleración y la aceleración de la aceleración. Pero por ejemplo la exponencial siempre es, usted puede derivarla infinitas veces y siempre es la misma, la exponencial, igual que las trigonométricas. La de seno es coseno y la de coseno es menos seno, y así va dando vueltas. Entonces también son infinitamente diferenciables. Nos pide la primera y la segunda derivada. Para la primera función, f de x igual x cubo más 2x menos 1, y todo eso multiplicado por e elevado a x. Fíjense la diferencia, chicos y chicas. Aquí no está la regla de la cadena, porque hay multiplicación de dos funciones. Ahí está el por. Ahora, si todo esto hubiese estado en el exponente, ahí hay regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, como tal, aquí aplica la regla del producto, tomando en cuenta que esta es la primera función y esta es la segunda. Entonces, f' sería la derivada del primero, 3x cuadrado más 2. Ahí está la derivada del primero, por el segundo, sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Ahí está la primera derivada. Estaba viendo si es que se podía multiplicar y juntar términos semejantes.
pero no tiene sentido porque hay x cuadrado, hay x cubo, hay x, no hay ninguno. Ah, sí, el del número se podría juntar, ¿ya? Entonces, no sé si me sirve arreglarla de esta forma. Voy a distribuir 3x cuadrado e elevado a x. No, mejor no. No, no lo voy a hacer. Eso se lo dejo de tarea para ustedes. Yo voy a derivar la segunda vez, voy a volver a aplicar las propiedades, pero ustedes comprueben que les da exactamente lo mismo si es que aquí desarrollan y después aplican la segunda derivada. Deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces, Profe, ¿sí? que es en la mañana lo hizo el profe y el profe lo juntó para hacerlo más fácil y un compañero también lo hizo separado y le dio algo más largo para al final llegar a lo mismo. Sí, solo que en uno queda factorizado y en el otro no. Ya, pero entonces, si ya vieron ese, ¿le puedo explicar otro mejor? ¿O lo alcanzaron a ver todos? Hoy llegamos hasta como por aquí, pero no sé si los demás habrán entendido. Ya. Bueno, yo elegí entonces el camino de, así como está expresado, le voy a aplicar la segunda derivada. Y le dejo a ustedes que lo desarrollen paso a paso, o sea, multipliquen el primero por el segundo, y después de eso, apliquen la segunda derivada. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, si voy a derivar esto, vemos que aquí hay una suma, por lo tanto, este es un término a derivar y este es otro término a derivar. Y en cada uno hay multiplicación. Entonces tendríamos que aplicar dos veces la propiedad de la multiplicación de funciones en la derivada. Vamos con este primero. La derivada del primero sería 6x por el segundo, ahí está, más la derivada, o sea, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que se mantiene igual, y ahí estamos con esta primera parte. Y ahora la suma lo corta, y esto lo hago en un segundo paso. La derivada del primero sería 3x cuadrado más 2, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero derivado, el primero sin derivar, por el segundo derivado. No sé si alcanza a ver completo. Y ahí lo dejé expresado nomás, pero después habría que multiplicar término a término y después ir despejando y juntando los términos semejantes. Aquí tenemos 6x elevado a x, aquí tenemos 3x cuadrado elevado a x, aquí tenemos 2 elevado a x, acá tenemos 3x cuadrado elevado a x, más 2 elevado a x, y acá al final tenemos x cubo elevado a x, más 2x elevado a x menos elevado a x. Y eso, al ir resumiendo, tenemos los que son de la familia x elevado a x. Tenemos dos de esos. Entonces son 6 y son 2. En total son 8 x elevado a x. Luego la familia de los x cuadrados elevado a x. X cuadrado elevado a x. También tenemos 2. Y 3 con 3 son 6. 6x cuadrado elevado a x. Tenemos solo uno de la familia x cubo elevado a x. Entonces, más x cubo elevado a x. Y luego nos quedaría
solo los que son e elevado a x. Y aquí tenemos 2, y 2 son 4, menos 1 son 3, más 3 e elevado a x. Ahí está desarrollado. Como les digo, el proceso no es difícil, solamente requiere un poco de práctica. ¿Alcanzamos a ver uno cortito? Tenemos ese. Una forma de verlo es tomarlo, por ejemplo, y dejar la parte de arriba de la fracción. Y quedaría elevado a menos 1. Y ahí hay regla de la cadena, porque está la función de adentro del paréntesis y también está la función de arriba del elevar a menos 1. Entonces la derivada sería la derivada de afuera, que sería del elevar a menos 1, ¿cierto? Sale el exponente multiplicando y luego pierde un grado, quedaría en menos 2, por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es 2x. Entonces ordenamos eso y nos quedaría en la parte de arriba el 2x negativo con el menos que está ahí, y esto, como está elevado a menos 2, significa que abajo queda elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Consultas? Por tema de tiempo los otros dos no nos alcanzamos a ver, pero avanzamos bastante. ¿Consultas, chicos, chicas? ¿Cuál debería ser su misión? Practicar las propiedades, porque, como les digo, la prueba no va a ser, a ver, derive seno de x más la raíz de x más tangente de x. No van a estar separados. Lo más probable es que tengan regla de la cadena, de 2 y de 3 eslabones. Entonces busquen funciones con 2, con 3 eslabones, o fabríquenla ustedes mismos. No sé cómo lo escribí delante, seno por coseno. Recuerden que les comenté del Larson, espero que lo hayan buscado, no lo dejen pasar, chicos. Larson, el cálculo volumen 1. Está a veces en estas páginas como para descargarla de Mega Upload o de páginas similares. Búsquenlo, por favor. Y ahí aparecen muchos ejercicios de derivada, regla de la cadena y para límites. Le va a servir el resto del semestre. Pero necesitan no solo quedarse con la guía que les mande el profe y no solo con lo que estamos viendo aquí en el CAP. Deben tener también un espacio autónomo. Recuerden que a ustedes les restan, son como 3 o 4 horas a la semana de estudio personal de matemáticas. Porque en total son, ¿cuántas horas? Como 9, parece. Son
4 o 5 del curso, 2 del CAP son 7, 6, por ahí, le quedan como 2 o 3 horas para ustedes. En esa hora traten de hacerlo. Por eso yo les doy el Telegram, para que me escriban por ahí. Y si no hay más consultas, chicos, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos la próxima semana. Y durante la semana, en cualquier momento que me escriban por Telegram. ¿Ya? Así que nada, que estén muy bien y harto ánimo.